tardes. Ante todo, feliz cumpleaños. Muchas gracias, Nico. Acá trabajando y cumpliendo años, algo importante. ¿Qué pasó hoy en el mercado, entendiendo que vimos rojos en los principales activos? Bueno, sí, la verdad que hoy se terminó el desenlace de una gran toma de ganancias. Veníamos viendo que había toma de ganancias, pero resistía el índice Merval, pero ya al acabarse el volumen de compradores se vio esa salida de flujo de capital bastante importante, impulsando el índice entre un 5, casi 6% a la baja, los más afectados del sector bancario, ¿no? Claro, y por otro lado te lo pregunto, porque muchos dirían todo lo contrario, en un mercado alcista con una compra de cupones o un cobro de renta que está muy por encima, mucho parecía iba a ir al equity. ¿Qué pasa con la reinversión? Bueno, yo creo que hacía falta que hubiera un hueco. Había muchos inversores que se estaban tornando líquidos porque ¿qué veíamos? La reinversión en AL30 o la curva de los globales ya decíamos que estaba un poquito saturada, muy cerca del price target que buscábamos. Lo que es Bopreales sí estuvo yendo algo de flujo hacia esa curva, pero estamos viendo que se están tornando líquidos y a las ON sí entró algo de dinero y está bien que el Merval también afloje porque se trata de avances y retrocesos. Venimos de, no Sí, sé, fácil, más de 10 semanas que cierra positivo el Merval. golpea un poco, ver, claro, cuando uno chequea la cuenta conveniente y los resultados del día, es un número importante, una caída de Enor del 9%, pero que la semana pasada tuviste una subida del 10%. Digo, hay retrocesos. El sector bancario, que es el que más me preocupa porque tiene casi una caída del 6% en su principal activo, que es Banco Galicia, cuando, y en el caso de YPF casi 3%, cuando en realidad se le cambia un poco la perspectiva a YPF de manera internacional, creyendo que el target va a ser casi el doble. ¿Por qué agachada del mercado de alguna manera? ¿Es tendiente a esta toma de ganancia final y luego a partir de acá volveremos a ver o hay una falta de confianza? Bueno, yo creo que principalmente una toma de ganancia, pero también una especulación en que mañana vamos a tener datos importantes sobre la mesa y generalmente previo a un dato de inflación que en el caso de lo local puede desencadenar también una baja de tasas, lo cual sería bueno para el sector bancario, es posible que haya un amague para sacar algunas manos pequeñas. Es algo muy normal que nosotros lo vemos en el mercado. Creo que puede ir un poco por ese lado, pero creo que en el mediano plazo y largo estoy alcista para el Merval. ¿Y la reinversión crees que va hacia retener algunos dólares? Muchas consultas respecto a esto. Si siempre es condición sine qua non invertir para continuar la tienen el mismo bono, porque muchos ofrecen ir un poco más largo en la curva. ¿Qué está recomendando, Nico? Bueno, nosotros si uno quiere mantenerse en la curva de AL, sí recomendamos ir al 35 o incluso a aquel que puede esperar al 41, que incluso hoy estuvo recortando fuerte el 41, así que puede ser una oportunidad para reinvertir los cupones. Pero a nosotros nos gusta más situarnos en Bopreales en este momento porque vencen en este mandato y creemos que para un conservador que busca renta en dólares un 8% es más que aceptable. Ya si uno buscara una renta en dólares más interesante, sí, tendría que migrar una parte de la cartera a renta variable o buscar algunas ONs, sobre todo largas, más o menos entre el 29 y el 32, que podés encontrar, o indexarse a fondos de ON que también, si tienen una estrategia a largo, pueden llegar a andar bien. Me preguntaba, Nico, ¿qué pasó con los índices internacionales? Porque hay veces que acompaña un poco el malestar internacional con lo que está pasando acá. Bueno, a mí me preocupa incluso más lo internacional que lo local, y te voy a decir por qué. También vamos a tener un dato de inflación y ya te están pintando algunos research de que quizás hasta tenemos una suba en la tasa de la Fed. De hecho, el mercado te lo está priceando. Tenemos un bono americano que está cotizando a 4,7 de tasa, que no está ni cerca de lo que pensábamos que iba a estar cotizando en este momento. Claro. Entonces también hubo un poco también de sell the news en el sentido de la asunción de Trump. Tuvimos un rally cuando se da a conocer que Trump gana, pero ya estamos a la vuelta de la esquina y el mercado quiere ver si realmente va a ser tan feroz con el tema impositivo, va a subir aranceles
y también cómo va a golpear. Por ejemplo, tuvimos una novedad de que va a poner restricciones en la inteligencia artificial. Eso le pegó muy fuerte a las Claro, a tecnológicas las hoy en tecno. día. Y recién hablábamos con un analista acerca de la posible alcance de los incendios forestales a reservas de petróleo del Pacífico. Eso podría complicar mucho la economía mundial, porque además Bueno, le daría mucho lugar a países que tienen petróleo, que están hundidos en la miseria, pero claro, porque no pueden desarrollar ese producto. Hablo de Venezuela y de Irán sobre todo. Bueno, sí, yo estoy notando una divergencia. ¿En qué sentido? Estamos viendo que el crudo está empezando a tomar valor en torno a los $80, lo cual, bueno, si hablamos de Argentina es bueno porque nosotros estamos mirando hacia ese lado, pero si Claro. hablamos a nivel mundial no es bueno porque va a recalentar la inflación y va a aumentar los costos logísticos, lo cual podría complicar si vamos con un binomio con la suba de aranceles de Estados Unidos y eso podría significar más tasa. Es cierto que algunos países se ven beneficiados, como vos decís, pero no tienen hoy en día la matriz productiva que necesitan la inversión de países del extranjero. Claro. ¿Cuánto hay de wait and see, Nico? Hay muchos agazapados esperando un poco la corrección del mercado para volver a entrar. ¿Cuánto crees que puede llegar a ser esta corrección? Yo creo que sí, que hay muchísimo wait and see. De hecho, por ejemplo, Warren Buffett está bastante líquido, ha liquidado posiciones, sobre todo en Apple, muy fuerte. Yo creo que la corrección debería seguir, por lo menos podemos llegar a tener un enero, incluso parte de febrero de corrección. Lo vería dentro de todo sano, más que todo en lo local. Y ya después, viendo cuál va a ser el plan de gobierno, si va a ser un perro que ladra no muerde, como fue Trump en su primera gestión, ahí quizás podamos estar viendo de nuevo Claro. una toma de posición en equity y la Fed va a tener la última palabra. Estamos hablando que seguramente en el 2025 los inversores tendrán que pasar una tasa de referencia de inflación del 30% según lo que se estipula. Por ende, los activos pueden tener pequeños retrocesos y luego recuperar. ¿Va a ser más fácil alcanzar ese 30 y convertirlo en un 60 que ganarle a la inflación del 136 en el 2024? Bueno, mira, nosotros estamos pronosticando, como vos bien decís, una inflación de en torno al 25 o al 30% aprox y una subida del Merval en una situación óptima, ni siquiera la más optimista, de un 40 a un 50% en dólares. Entonces sí, podrías ganarle vía equity. En cuanto a lo que serían la renta fija, lo veo más difícil porque el margen está bastante ajustado y te puede pasar que un desequilibrio, por ejemplo, en el tipo de cambio, te puede volar 3 meses tranquilamente de rendimiento de renta fija. Claro, ese es el otro punto, Nico, el tipo de cambio que se ve en movimientos, se ven intervenciones y el punto son las reservas y con qué se interviene, porque es más fácil intervenir cuando vos le comprás en el blend dentro del mercado que cuando tenés que intervenir con reservas. Vamos a ver qué pasa, es el primer día de esta semana, veremos qué pasa el resto de la semana. Gracias, Nico. Así es, Santi. Muchas gracias. Un saludo Un gran grande. abrazo. Nicolás Borra de InView, analista bursátil, contándote lo que pasó este día feo, un día rojo en el mercado de valores de Buenos Aires, una corrección, algunos hablamos de toma de ganancia o del fin de una toma de ganancia fuerte por parte de los inversores y un wait and see para buscar momentos donde el mercado corrige un poco más y es momento de entrar en los activos.